Apocalipsis capítulo 2. Las cartas de Jesús a las iglesias. Las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura similar. Cada una de ellas tiene las siguientes características. Está dirigida a una congregación en particular. Tiene una introducción por parte de Jesús. Contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Posee un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Posee una exhortación general para todos los cristianos. Contiene una promesa de recompensa. Podemos ver el estado de cada una de estas 7 iglesias y el estado de nuestro propio andar con Jesús, al ver lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia en cada sección. A. La carta de Jesús para la iglesia en Éfeso. Versículo 1, 1a. El carácter de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. A. Al ángel. Como se discutió en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Este ángel puede ser el pastor de la iglesia en Éfeso, o un ser angelical que está viendo las obras de la iglesia en Éfeso. De alguna manera, este ángel representa a esta iglesia, pero la carta no es escrita al representante, sino a toda la iglesia. 1. Considero que se le habla a este ángel como si se le hablara a toda la iglesia, y que no es su estado en particular el que es descrito, sino el estado del pueblo en general bajo su cuidado. Clark. B. Éfeso. Era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Hechos capítulo 19, versículo 1, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 20, versículo 31. Era la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo, Timoteo, ministraba. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, el apóstol Juan también ministró allí. 1. De seguro era un lugar de gran privilegio, de gran predicación. Robertson. C. Éfeso. También era conocida mundialmente por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. Éfeso tenía el notable templo de Diana, quien era una diosa de la fertilidad, adorada con sexo inmoral. Este majestuoso templo dedicado a Diana era tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era soportado por 127 pilares, cada pilar con 60 pies de altura, y estaba adornado con grandes esculturas. 1. El templo de Artemisa era también considerado como un gran tesoro y un banco del antiguo mundo, donde los comerciantes, reyes y aún ciudades hacían depósitos, y en donde su dinero podía mantenerse seguro bajo la protección de la deidad. Longenecker en su comentario de Hechos. 2. Éfeso era un fuerte de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas, de índole supersticiosa y satánica. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas impiadosas abundaban de gran manera en esa ciudad. Gaebelin en su comentario de Hechos. 2. Versículo 1b. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Estas imágenes son tomadas de la visión de Juan sobre Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Enfatizan la autoridad. Él tiene las 7 estrellas. E inmediata presencia de Jesús en la iglesia. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia y debería de ser reconocido como el centro de la iglesia. B. Tiene. Proviene de la antigua palabra griega kratein,
Es una palabra enfática y completa. Jesús tiene a estas iglesias y las tiene con seguridad. Las iglesias le pertenecen a Jesús, no a los líderes de la iglesia ni a otras personas. Él las tiene. 3. Versículo 2 y 3. Lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras. Jesús mira a su iglesia y sabe lo que está sucediendo. No es un misterio para él. Puede haber pecado o corrupción escondidos en una congregación, pero para Jesús no hay nada oculto. Él nos diría lo mismo hoy en día, tanto a individuos como a congregaciones. Yo conozco tus obras. 1. También hay trabajadores cristianos que casi no se aproximan a trabajar. Aún toda una vida de trabajo como el que ellos realizan no agotaría ni a una mariposa. Ahora, cuando un hombre trabaja para Cristo, debería de trabajar con toda su fuerza. Spurgeon. B. Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús sabe lo que está pasando en esta iglesia. Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien. Ellos trabajan duro para el Señor y tienen una paciencia piadosa. La paciencia es la gran y antigua palabra griega upomone, la cual significa una paciencia firme. En este sentido, la iglesia era una roca sólida. C. No puedes soportar a los malos. La iglesia de los Efesios también procuraba la doctrina pura. Pablo advirtió a los Efesios en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De esta alabanza de Jesús, vemos cómo los efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. 1. La iglesia de hoy, como la iglesia de los Efesios en aquel entonces, debe de probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, especialmente a los que dicen ser apóstoles, porque los engañadores hablarán bien de ellos mismos. Cuanto más grande sea la maldad, mayor el engaño que esconderá. 2. Esto fue grande por parte de ellos. Mostraron ser una columna vertebral de la verdad. Yo desearía que alguna de las iglesias de esta era tuvieran un poco de esta santa decisión. En los días de hoy, si un hombre es listo, podría predicar la mentira más vil como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno, y a algunos les parecerá bien. Spurgeon. D. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. También la iglesia de los Efesios continuaba haciendo estas cosas sin haber desmayado. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, la cual nosotros debiéramos de imitar. Según todas las apariencias externas, esta era una iglesia sólida, que trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del Evangelio. 4. Versículo 4. Lo que Jesús tenía en contra de la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti. Jesús empieza con una palabra aleccionadora, pero, que significa a pesar de todo eso.
Jesús tuvo en cuenta todo lo bueno que hacía la iglesia de los Efesios, pero a pesar de todo eso, Él tenía algo en contra de ellos. Primero, pero indica que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús está a punto de describir. B. Que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno, en la iglesia de los Efesios había algo seriamente malo. Ellos habían dejado, no perdido, su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor que ya no tenían. Esto se puede describir como una desviación definitiva y triste. Robertson. 1. La distinción entre dejar y perder es importante. Algo puede ser perdido por accidente, pero dejar es un acto deliberado y que no sucede de un momento para otro. También, cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo. 2. Aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se veía bien externamente. Si tú hubieras ido a uno de los servicios de la iglesia en Éfeso, hubieras podido pensar, esta es una iglesia donde suceden cosas. Están haciendo tanto y en verdad cuidan la verdad. Al mismo tiempo, pudieras haber tenido una sensación vaga e incómoda, probablemente difícil de precisar. Pero para Jesús, no fue difícil ver el problema, aun cuando todo parecía maravilloso externamente. 3. El problema era serio. Sin amor, todo es vano. No es sorprendente que Jesús dijera, pero tengo contra ti. Una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Spurgeon. C. Dejado tu primer amor. ¿Qué amor dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. ¿Dejaron su amor por Dios? ¿Dejaron su amor los unos por los otros? Probablemente dejaron ambos, porque estos dos amores van de la mano. No puedes decir que amas a Dios y no amas a su familia, y no puedes amar a su familia sin amarle a Él primero. 1. La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba. Algunas veces, un enfoque en el trabajo, en la obra de Dios, eclipsará una relación de amor con Él. Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en Él. Podemos dejar a Jesús en el templo de la misma manera que hicieron los padres de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 45 y 46. 2. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura. Algunas veces, el enfoque en una doctrina pura hará a una congregación enfriarse, ser suspicaz e intolerante ante la diversidad. Cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, en un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se convierte en un fanatismo amargo cuando la dulzura, la luz y el amor de Jesús se alejan. Spurgeon. D. Primer amor. Existe una diferencia definitiva en su relación con Jesús. Las cosas no son como solían ser. No es que debiéramos de esperar la misma emoción que tuvimos cuando todo era nuevo en la vida cristiana, pero lo nuevo debe de cambiar a una profundidad que hace que nuestro primer amor sea más fuerte. 1. Una pareja que haya estado casada por mucho tiempo no siempre tiene la misma emoción que tenía en sus primeras citas. Eso se debería de esperar, y está bien si esa emoción ha madurado y se ha convertido en un amor tan profundo que es aún mejor que el primer amor. 2. Pero no hay nada de malo en esa emoción inicial o en querer que permanezca o que sea restaurada. Cuando estábamos en nuestro primer amor,
¿Qué es lo que hacíamos por Cristo? Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si volteamos atrás y recordamos algunas de las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes cristianos recién convertidos, nos parecerían que fueron historias salvajes y ociosas. Spurgeon. 5. Versículos 5 y 6. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia de los Efesios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. A. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios es que recuerden. Ellos necesitan recordar, por tanto, de dónde han caído. Esto significa que recuerden lo que solían ser en su amor por el Señor y en el amor que se profesaban unos a otros. 1. Cuando el hijo pródigo estaba en la pocilga, el primer paso para la restauración fue recordar la vida que tenía en el hogar de su padre. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19. Este siempre es el primer paso para regresar a donde debiéramos de estar con el Señor. B. Arrepiéntete. Este no es un mandamiento para sentir lástima, ni para sentir algo. Significa cambiar tu dirección e ir en un sentido diferente. Es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud y conducta antes de que sea muy tarde. Robertson. C. Haz las primeras obras. Esto significa que debían de regresar a lo básico, a las primeras cosas que hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. Hay cosas que nunca debiéramos de dejar de hacer por mucho que crezcamos. ¿Qué son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en su palabra? ¿Recuerdas cómo solías orar? ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros cristianos? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros acerca de Jesús? 2. Podríamos pensar que Satanás ha hecho una obra maestra al crear un sentido general de insatisfacción con estas primeras obras. Los cristianos correrán detrás de casi cualquier método o programa, nuevo o extraño, para su crecimiento y estabilidad. Nuestra corta visión hace que nos aburramos fácilmente con la emoción más verdadera. Algunas veces haremos casi de todo, excepto las primeras obras. D. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús les da una advertencia. Si no se arrepienten, Él removerá su luz y su presencia. Cuando su candelero sea quitado, ellos podrán continuar como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo Jesús. Será la iglesia de Icabod, donde la gloria se ha ido. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. 1. Aparentemente, al menos a corto plazo, los efesios consideraron esta advertencia. A principios del segundo siglo, no mucho después de que Juan escribiera, Ignacio alabó el amor y la doctrina pura de los efesios. Ustedes quienes son la iglesia más santa de los efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo. Ustedes, estando llenos del Espíritu Santo, no hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Ustedes están plenos en Cristo Jesús. Carta de Ignacio a los Efesios, capítulo 8, de los Padres Anteniceanos, volumen 1, página 52. 2. De lo que Ignacio escribió, se deduce que los efesios regresaron a su primer amor sin comprometer la pureza doctrinal. Esto no es siempre un balance fácil de mantener, pero los efesios, al parecer, lo mantuvieron al menos por un tiempo. Pero tienes esto,
que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Jesús, probablemente para que los efesios no fueran desanimados de más, le da otra alabanza a esta iglesia. Se les halaga porque odian las obras de los nicolaítas. Pero, ¿quiénes son los nicolaítas y cuáles son sus obras? La doctrina de los nicolaítas es también condenada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y en ese pasaje se relaciona con la inmoralidad y la idolatría. 1. Ireneo, escribiendo al final del segundo siglo, describe lo que sabía de los nicolaítas. Los nicolaítas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Contra la herejía, libro 1, capítulo 26, de los Padres Ante-Niceanos, volumen 1, página 352. 2. Hipólito, un estudiante de Ireneo, escribiendo a principios del tercer siglo, asoció a los nicolaítas con los gnósticos. Hay, sin embargo, entre los gnósticos diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido una causa de la combinación amplia y esparcida de estos hombres malvados. Él salió de la doctrina correcta y, sin embargo, tenía la costumbre de inculcar indiferencia en cuanto a la vida y a la comida. Refutación de todas las herejías, libro 7, capítulo 24, volumen 5, página 115. 3. Algunos han enfatizado los significados de las palabras que componen al nombre Nicolaítas. Nicaolaos significa literalmente conquistar al pueblo. Basados en esto, algunos apuntan a presuntuosos reclamos de autoridad apostólica y al establecimiento de jerarquías que separan al clero de lo laico. Quizás los nicolaítas cumplieron todos estos aspectos al ser un sistema típico de gnosticismo, idólatra, inmoral, jerárquico, con misterios escondidos. 4. Los nicolaítas, como todos los engañadores que llegan al cuerpo de Cristo, reclaman que no están destruyendo el cristianismo, sino que están presentando una versión mejorada y modernizada de este, Barclay. F. Las cuales yo también aborrezco. Estas son poderosas palabras en cuanto a que vienen de nuestro Salvador, quien es tan rico en amor. Quien quiera que fueran los nicolaítas, y sea lo que fuera que ellos hicieran o enseñaran, aprendemos algo sobre ellos de la opinión de Jesús. Aprendemos que el Dios de amor aborrece el pecado y quiere que su pueblo también aborrezca el pecado. 6. Versículo 7a. Una exhortación general a todos los que oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A. El que tiene oído. Esto califica a todos, o al menos a todos los que escuchen. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso del día del apóstol Juan. Está escrita para todos nosotros y para todos los cristianos a través de los siglos. B. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de estas 7 cartas aplica a todas las iglesias. Debemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a una iglesia. Estas cartas, cada una de ellas, fueron hechas para hablarte, si solamente tuvieras el oído para oír lo que el Espíritu dice. 1. No fueron escritos 7 libros, sino un libro que contenía estas 7 cartas, de la cual cada iglesia, o la iglesia en sus múltiples períodos, pudiera aprender acerca de lo que le interesara. Poole. 7. Versículo 7b. La promesa de una recompensa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. A. Al que venciere. Jesús hizo esta promesa a aquel que venciere. Pero ¿qué es lo que hay que vencer?
Usualmente pensamos en vencer en términos dramáticos, como vencer el pecado o guerras espirituales. Pero al parecer, Jesús está aquí hablando de vencer la frialdad de sus corazones, marcados por haberse alejado de su primer amor. B. Le daré a comer del árbol de la vida. La promesa para estos vencedores es regresar al Edén, la restauración y la vida eterna, lo cual no era una pequeña promesa para una iglesia que estaba amenazada con la remoción de la presencia de Jesús. Esto también se refiere a ver alejarse de nuestras vidas los efectos de la maldición por medio de nuestro andar en el amor redentor de Jesús. C. El cual está en medio del paraíso de Dios. Originalmente, la palabra paraíso quería decir un jardín de deleite. Eventualmente llegó a significar el lugar donde Dios vive. Donde Dios está, ese es el paraíso. B. La carta de Jesús a la iglesia en Esmirna. 1. Versículo 8a. El carácter de la ciudad de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. A. Esmirna era una ciudad grande, hermosa y orgullosa. Era un centro cultural y de aprendizaje. Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa. Reclamaba ser la gloria de Asia. Barclay. B. Esmirna era una ciudad rica. Esmirna era una gran ciudad comercial. Esmirna estaba al final del camino que servía al valle del río Hermo, y todo el comercio de ese valle fluía a sus mercados, y encontraba una salida a través de su puerto. Tenía un mercado especialmente rico en vinos. Esmirna, como Éfeso, era una ciudad rica y de grandeza comercial. Barclay. C. También sabemos que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Adoraban al emperador romano. En una famosa calle de Esmirna, llamada la Calle de Oro, había magníficos templos para Cibele, Apolo, Esculapio, Afrodita y un gran templo para Zeus. Pero la adoración de aquellos dioses paganos estaba muriendo. El verdadero enfoque estaba en la adoración al emperador romano. 1. En el año 196 a.C., Esmirna construyó el primer templo para Dea Roma, la diosa de Roma, el símbolo espiritual del Imperio Romano. Una vez que el espíritu de Roma fue adorado, no era un gran paso para adorar a los emperadores muertos de Roma. Fue otro pequeño paso para adorar a los emperadores vivos y luego demandar tal adoración como una evidencia de alianza política y de orgullo cívico. 2. En el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio, sobre otras 11 ciudades, de construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Esmirna era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. 3. El emperador romano Domiciano, entre los años 81 y 96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor de las personas del Imperio Romano, como una prueba de su lealtad pública. De acuerdo con la historia de la iglesia primitiva, bajo el reinado de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, en donde recibió esta visión. 4. La adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma, pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el paso final fue dado y la adoración al César se convirtió en obligación. Una vez al año, el ciudadano romano debía de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía de que había practicado su obligación religiosa. Barclay. 5. Todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar esa pizca de incienso, decir, César es Señor, recibir su certificado e irse para adorar como quisieran. Pero eso era precisamente lo que los cristianos no harían. A ningún hombre le darían el título de Señor. Ese nombre lo guardarían para Cristo Jesús y para Él solamente. Ellos ni siquiera lo harían formalmente. Barclay.
2. Versículo 8b. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A. El primero y el postrero. Jesús eligió este título de su aparición inicial a Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Para hablar de su carácter eterno. El primero y el postrero son títulos que le pertenecen solamente al Señor, Yahvé, de acuerdo con Isaías capítulo 41, versículo 4, capítulo 44, versículo 6 y capítulo 48, versículo 12. B. El que estuvo muerto y vivió. Jesús eligió este título de su aparición inicial a Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, para recordarles a los cristianos en Esmirna que ellos servían al Señor resucitado, victorioso sobre la muerte. La muerte no pudo detener a Jesús y no puede detener a su pueblo. 1. La asociación con la muerte y la victoria final de resurrección. Está presente a través de esta carta. El nombre de Esmirna viene de la palabra mirra, un perfume de olor dulce utilizado para embalsamar a los cuerpos muertos. 3. Versículo 9. Lo que Jesús conoce acerca de los cristianos en Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A. Yo conozco tus obras. De la misma manera en que Jesús conocía las obras de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, también conocía las obras, tribulación y pobreza de la iglesia de Esmirna. Él conocía estas tribulaciones en el sentido que él miraba lo que les sucedía, y en el sentido de que sabía por experiencia personal lo que es una tribulación. 1. Pobreza. De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad próspera, pero los cristianos allí eran pobres. La palabra utilizada para pobreza es mejor definida como un pobre menesteroso, pues ellos eran más que pobres. Walworth. 2. Los cristianos en Esmirna conocían la pobreza, porque eran asaltados y despedidos de sus trabajos a causa de la persecución que sufrían por el Evangelio. De los cristianos primitivos se dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Este tipo de persecución económica era una razón importante por la cual los cristianos en Esmirna eran pobres. Aún hoy, esta es una forma común de persecución en contra de los cristianos. B. Y la blasfemia. Jesús conocía el abuso que estos cristianos soportaban en las manos de hombres religiosos, los que se dicen ser judíos y no lo son. 1. Históricamente, se nos dice que había una gran y hostil comunidad de judíos en Esmirna, pero un verdadero judío es aquel que confía en Dios y que cree en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Los otros podrían ser judíos étnicos, los cuales aún tienen su lugar delante de Dios, pero no son judíos espirituales delante de Dios. C. Yo conozco. En medio de este tipo de aflicción, es fácil pensar que Dios ha olvidado, pero Jesús sabe. 4. Versículo 9. Lo que Jesús piensa de la iglesia en Esmirna. Pero tú eres rico. A. Rico. Cualquier circunstancia externa dice que el cristiano de Esmirna era pobre y aún destituido. Pero Jesús miró a través de las circunstancias para ver que ellos eran en verdad ricos. Dulce fragancia Esmirna, el más pobre, pero el más puro de los 7. Trapp. B. Rico. Es lo que Jesús pensaba que eran. Y si Jesús los consideraba ricos, entonces eran ricos.
Nuestra estimación de nosotros mismos es mucho menos importante que la estimación que Dios tiene de nosotros. 1. En contraste, los cristianos en la Odisea pensaban que eran ricos, pero en realidad eran pobres. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. La Odisea era una iglesia rica, pero pobre. Es mejor ser una iglesia pobre, pero rica, que una iglesia rica, pero pobre. C. Y tu pobreza, pero tú eres rico. El contraste entre pobreza material y riqueza espiritual de los cristianos en Esmirna nos recuerda que no hay nada inherentemente espiritual en cuanto a ser rico, aunque tampoco hay nada inherentemente espiritual en ser pobre. 1. Las riquezas materiales son un obstáculo para el reino de Dios, un obstáculo que algunos no logran vencer. Marcos capítulo 10, versículos 23 al 25. No hay nada de malo en tener dinero. El problema es que el dinero nos atrapa fácilmente. 2. Muy a menudo, las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de verdaderas riquezas espirituales. En los días de gloria del Renacimiento papal, un hombre caminó con el Papa y se maravilló del esplendor y la riqueza del Vaticano. El Papa le dijo: «Ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo al hombre paralítico: no tengo oro ni plata». Y su compañero respondió: «Pero tampoco puedes decir: levántate y anda». C. La iglesia de Esmirna también era rica en liderazgo. Uno de los pastores de esa iglesia se llamaba Policarpo. Él era uno de los discípulos del apóstol Juan y sirvió en Esmirna hasta el año 155 después de Cristo, fecha en que murió heroicamente como un mártir. 5. Versículo 10. Lo que Jesús quiere que hagan los cristianos en Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A. No temas. Literalmente esto se traduce mejor como deja de tener miedo. Los cristianos de Esmirna sufrieron persecución y tenían miedo. Algunas veces pensamos que los cristianos que soportan persecución casi son superhombres, y a veces no apreciamos la profundidad del temor con el que luchan. Había cosas por las que tenían que padecer, y Jesús quería que estuvieran listos para permanecer firmes ante esas cosas. B. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aquí Jesús describe la naturaleza de la persecución que vendría en contra de los cristianos en Esmirna. Aparentemente, ellos iban a ser encarcelados por un período específico de tiempo. Tendréis tribulación por 10 días. 1. De acuerdo con Jesús, la persecución que vendría a los cristianos de Esmirna sería de parte del diablo. Pero el tiempo de dicha tribulación estaba medido y limitado por Dios. Seguramente, el diablo quería encarcelarlos por un tiempo mayor, pero Dios limitó la tribulación a 10 días. 2. El ser echado a la cárcel era una persecución severa. En aquel día, la cárcel nunca era utilizada para rehabilitar a nadie y raramente era utilizada para castigar a alguien. Normalmente, eras echado a la cárcel mientras esperabas juicio y ejecución. 3. Convertirse al cristianismo en cualquier lugar era convertirse en un forajido. En Esmirna, sobre todos los lugares, entrar en una iglesia cristiana era literalmente inmolarse. En Esmirna, la iglesia era un lugar para héroes. Barclay. 4. Esta tribulación no significa las pruebas comunes que son herencia de toda carne. Algunas almas piensan que llevan su cruz cada día, cada vez que tienen un dolor de cabeza. La tribulación que aquí se menciona es un problema que ellos no tuvieran si no fueran cristianos. Hafner. C. Tendréis tribulación por 10 días. Comentaristas del libro de Apocalipsis han discutido por mucho tiempo el significado de estos 10 días. 1. Algunos piensan que Juan quiere decir en realidad 10 años de persecución,
ya que los días en este libro son comúnmente llamados días proféticos. Si cada uno corresponde a un año, los 10 años de tribulación pueden denotar 10 años de persecución, y esta fue, precisamente, la duración de la persecución bajo Diocleciano, durante la cual todas las iglesias de Asia fueron gravemente afligidas. Clark. 2. Otros piensan que Juan se refiere a la persecución durante el reinado de 10 emperadores romanos. El primer año bajo Nerón, año 54 después de Cristo. El segundo bajo Domiciano, año 81 después de Cristo. El tercero bajo Trajano, año 98 después de Cristo. El cuarto bajo Adriano, año 117 después de Cristo. El quinto bajo Septimio Severo, año 193 después de Cristo. El sexto bajo Maximino, año 235 después de Cristo. El séptimo bajo Decio, año 249 después de Cristo. El octavo bajo Valeriano, año 254 después de Cristo. El noveno bajo Aureliano, año 270 después de Cristo. El décimo bajo Diocleciano, año 284 después de Cristo. White, citado en Walworth. 3. Otros han hecho aproximaciones extrañas. Observan que en 10 días hay 240 horas, lo cual hace el número de años desde el 85, cuando comenzó la segunda persecución bajo la cual Juan estaba, hasta el año 325, cuando todas las persecuciones cesaron. Poole. 4. Otros dicen que 10 días es simplemente una expresión, una forma de hablar. La expresión 10 días no debe ser tomada literalmente, es una expresión común griega utilizada para hacer referencia a un pequeño periodo de tiempo. Barclay. 5. Sin embargo, no hay una razón obligada para creer en otra cosa que en 10 días de persecución severa, con el énfasis en la idea de que es un tiempo limitado. D. Para que seáis probados. Si este ataque vino del diablo, entonces ¿por qué estos cristianos de Esmirna no pudieron reprender a Satanás y detener el ataque? Porque Dios tenía un propósito con sus aflicciones, y así Él lo permitió. Dios usa las aflicciones para purificar. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, para hacernos como Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 17, para que seamos verdaderos testigos de Él. En todos los siglos, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la Iglesia. 1. A los santos en Esmirna no se les dio una plática sobre cómo ganar amigos y personas de influencia. No tenían testimonio de cómo la fe me hizo alcalde de Esmirna. No había una promesa de liberación de la tribulación, de la pobreza, de los ultrajes. De hecho, lo peor estaba por venir. Havner. 2. Más específicamente en este caso, Dios permitió este ataque porque ellos fueran probados. Por medio de su sufrimiento, Dios demostraría las verdaderas riquezas de la iglesia en Esmirna a todos, incluyéndolos a ellos mismos, a pesar de que Él sabía que ellos ya eran ricos. 3. El cristiano en Esmirna sería probado, pero pasaría la prueba. Esta iglesia, comparada con las otras 6, no tiene nada que se le señale en contra. Solamente esta iglesia de entre las 7 sobrevive hasta hoy y ha sufrido las persecuciones romanas y musulmanas a través de los siglos. 4. Para que seáis probados. Dios está interesado en probarnos también. A lo mejor no tenemos la misma oportunidad de sufrimiento que los cristianos en Esmirna, pero podemos tener su mismo corazón. Puede ser que nunca tengamos la oportunidad de morir como un mártir, pero podemos vivir una vida de mártir. No obstante, muchos cristianos evaden la persecución de cualquier tipo al conformarse tanto al mundo que llegan a ser cristianos sin distinción. Este no era el caso de los cristianos de Esmirna. Ellos fueron probados y pasaron la prueba. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo que Jesús le dice a esta iglesia es importante, pero lo que no le dice es aún más importante. Jesús no tiene ni una palabra de reprensión o corrección para los cristianos en Esmirna. Todo lo que Él tiene es la promesa de una corona y el ánimo
a que sean fieles hasta la muerte. Walburt. 1. Hay dos palabras diferentes para el vocablo corona en el antiguo lenguaje griego. Una describe al tipo de corona que un rey usaría, es decir, una corona propia de la realeza. El otro vocablo para referirse a corona es Stéphanos, el utilizado aquí, y se refiere a un trofeo dado al atleta ganador. Jesús mira a los cristianos de Esmirna y les dice: ustedes son mis ganadores, se merecen un trofeo. 2. El vocablo Stéphanos era también utilizado en el contexto de los matrimonios y las celebraciones especiales. La imagen es la de Jesús y su desposada, cada cual utilizando su corona. 3. La promesa de una corona sería especialmente significativa para los cristianos de Esmirna. La ciudad de Esmirna tenía una corona de hermosos edificios sobre el monte Pagos. En Esmirna, los adoradores de los dioses paganos utilizaban coronas. En esa cultura, los buenos ciudadanos y los atletas victoriosos recibían coronas. 4. Jesús prometió una corona especial, la corona de la vida. Un atleta campeón recibía una corona de hojas, la cual se marchitaría pronto y se secaría. Pero los campeones de Jesús recibirían la corona de la vida. 5. Una corona sin cuidados se destruye. Las coronas de los reyes son cuidadas con esmero, y a menudo hacen que les duela la cabeza. No es así con esta corona, cuyas alegrías después son sin medida o mezcla. Trapp. 6. Versículo 11a. Una exhortación general para todos los que oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A. El que tiene oído. A pesar de que el Espíritu tiene algo que decirnos a través de cada una de las iglesias, esta carta para los cristianos de Esmirna puede aplicar en menor medida a los cristianos modernos de Occidente. Nosotros simplemente no nos enfrentamos al mismo tipo de persecución que experimentaban los cristianos de Esmirna. Policarpo fue un ejemplo sorprendente de la persecución y valentía de los cristianos primitivos. 1. El año después de que Policarpo regresó de Roma, una gran persecución cayó sobre los cristianos de Esmirna. Su congregación lo instó a que dejara la ciudad hasta que el peligro pasara. Entonces, creyendo que Dios quería que él estuviera cerca unos años más, Policarpo dejó la ciudad y se escondió en una granja que les pertenecía a unos amigos cristianos. Un día en la granja, mientras oraba, en su cuarto tuvo una visión en la que su almohada estaba rodeada de fuego. Él supo lo que Dios le indicó y les dijo tranquilamente a sus compañeros: «Veo que debo ser quemado en la hoguera». 2. Mientras tanto, el jefe de policía emitió una orden de arresto. Capturaron a uno de los siervos de Policarpo y lo torturaron hasta que les dijo en dónde estaba su amo. En la tarde, el jefe de policía y una banda de soldados llegaron a la antigua granja. Cuando los soldados lo encontraron, se avergonzaron al ver que fueron a arrestar a un hombre viejo y frágil, pero lo pusieron en un asno y lo encaminaron de regreso a la ciudad de Esmirna. 3. De camino a la ciudad, el jefe de policía y otros oficiales del gobierno trataron de persuadir a Policarpo para que ofreciera una pizca de incienso ante una estatua de César y que simplemente dijera: «César es Señor». Eso era todo lo que tenía que hacer y sería liberado. Le suplicaron que lo hiciera, para que así escapara de las terribles penas que tendría que sufrir. Primero, Policarpo se mostró silencioso, pero luego les respondió firmemente que no. Ahora el jefe de policía estaba enojado, estaba fastidiado con el anciano y lo empujó de su carruaje hacia el piso. Policarpo, golpeado pero resuelto, se levantó y caminó hacia la arena. 4. Los horribles juegos en la arena ya habían comenzado en serio. Una gran multitud sedienta de sangre se había juntado para ver a los cristianos ser torturados y asesinados. Un cristiano llamado Quintis
había proclamado valientemente que era un seguidor de Jesús y que estaba dispuesto a ser martirizado. Pero cuando vio a los violentos animales en la arena, perdió su valentía y acordó quemar una pizca de incienso a César como señor. Sin embargo, otro joven llamado Germanicus no se retractó. Él marchó y enfrentó a los leones y murió por su Señor Jesucristo. Otros 10 cristianos dieron sus vidas ese día, pero la multitud no estaba satisfecha. Clamaban: «¡Fuera los ateos que no adoran a nuestros dioses!». Para ellos, los cristianos eran ateos porque no reconocían a los dioses tradicionales de Roma y Grecia. Finalmente la multitud empezó a repetir: «¡Saquen a Policarpo!». 5. Cuando Policarpo trajo su cuerpo cansado a la arena, él y otros cristianos escucharon una voz del cielo que les dijo: «Sé fuerte, Policarpo». Mientras él estaba delante del procónsul, intentaron de nuevo que renunciara a Jesús. El procónsul le dijo a Policarpo que estuviera de acuerdo con la multitud y que gritara: «¡Fuera los ateos!». Policarpo miró fijamente a la multitud sedienta de sangre, saludó con su mano y dijo: «¡Fuera esos ateos!». El procónsul insistió: «Haz juramento e insulta a Cristo y yo te liberaré». Policarpo contestó: «Por 86 años he servido a Jesús. ¿Cómo he de atreverme a maldecir a mi rey?». El procónsul finalmente se dio por vencido y anunció a la multitud el crimen del acusado. Policarpo ha confesado que él es un cristiano. 6. La multitud gritó: «¡Dejen salir a los leones!», pero los animales ya habían sido guardados. Entonces la multitud demandó que Policarpo fuera quemado. El anciano recordó el sueño en el que su almohada se quemaba y obtuvo coraje en Dios. Les dijo a sus ejecutores: «Está bien, yo no le temo al fuego. No le temo al fuego que quema por una temporada y que después de un rato es apagado. ¿Por qué tardan? Vamos, hagan su voluntad». 7. Ellos acomodaron una gran pila de madera y prepararon un palo en el centro. Mientras ataban a Policarpo en el palo, él oró: «Te doy gracias porque has pensado que soy digno de este día y de esta hora, y que yo pueda recibir una porción de entre el número de los mártires, en la copa de tu Cristo». Después de que oró y dio gracias a Dios, ellos encendieron la madera. Una gran pared de flama se levantó hacia el cielo, pero nunca tocó a Policarpo. Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. Al ver que no ardía, el ejecutor, en una furiosa rabia, apuñaló al anciano con una lanza. Inmediatamente, ríos de sangre chorrearon de su cuerpo y al parecer extinguieron el fuego. Cuando esto sucedió, los testigos dicen que vieron una paloma ascender de entre el humo hacia el cielo. En ese mismo momento, un líder de la iglesia en Roma llamado Ireneo dijo que escuchó a Dios que le dijo: «Policarpo está muerto. Dios llamó a su siervo a casa». B. Pero el día de los mártires definitivamente no ha pasado. Por todo el mundo los cristianos enfrentan persecución, especialmente en Asia, Europa del Este y en el mundo musulmán. Algunas personas estiman que más cristianos han sufrido por su fe y han sido martirizados en el siglo XX que en todos los siglos anteriores combinados. 1. En mayo de 1994, un artículo de noticias ilustraba esto. El abominable martirio de un pastor en el centro de la India lleva a cientos de personas a convertirse al cristianismo. Un ex hindú, el cual había cambiado su nombre a Pablo Santiago, fue asesinado por una multitud de extremistas luego del servicio de la iglesia en el distrito de Pulavani el 20 de febrero. «Jesús, perdónalos», fue lo que los testigos oyeron que Santiago clamó mientras sus atacantes le cortaban las manos y las piernas y separaban su torso.
Los atacantes también decapitaron a Santiago, un creyente que había plantado 27 iglesias. El asesinato atrajo a muchos periodistas al área, en la cual había gran tensión entre hindúes y musulmanes. Los medios de comunicación reportaron que solo algunos de los atacantes habían sido atrapados. El odio y la violencia de los atacantes dejó a muchos habitantes de la India tratando de emular el amor mostrado por la víctima, dijo K. Anand Paul, líder de Evangelio para los millones sin alcanzar. El Evangelio se está extendiendo porque hay persecución, dijo Paul, quien ha sido golpeado 7 veces y secuestrado una vez por grupos fanáticos religiosos. Estamos arriesgando nuestras vidas para hacer esto. Las personas necesitan orar por nosotros. Reporte Nacional e Internacional de Religión, mayo 2, 1994. 7. Versículo 11b. La promesa de una recompensa. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A. El que venciere. Esta es una promesa para los vencedores. Esta promesa es para aquellos que vencen la presencia y el peligro de la persecución. 1. Podemos decir que hemos vencido por nuestra cercana asociación con Jesús, quien es el vencedor por excelencia. Como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. B. No sufrirá daño de la segunda muerte. Aquellos que vencen en Jesús nunca sufrirán daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno, el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y capítulo 21, versículo 8. A pesar de que Satanás ha amenazado y atacado sus vidas, Jesús promete a sus vencedores que la muerte es conquistada por ellos. 1. La segunda muerte era una expresión judía de los rabinos para referirse a la total extinción de los absolutamente malos. Barclay. 2. Todos los hombres mueren, pero no todos son exterminados con la muerte. Oh, es algo terrible ser exterminado con la muerte. Trapp. C. La carta de Jesús a la iglesia en Pérgamo. 1. Versículo 12a. El carácter de la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. A. Pérgamo. Era la capital política de la provincia romana de Asia Menor. Cuando Juan escribió, Pérgamo ya había sido ciudad capital de la región por más de 300 años. La ciudad era notable por la cultura y educación. Tenía una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo, con más de 200.000 volúmenes. B. Pérgamo también era una ciudad extremadamente religiosa. Tenía templos para los dioses greco-latinos, Dionisio, Atenea, Deméter y Zeus. También tenía 3 templos dedicados a la adoración del emperador romano. 1. Algunos 50 años antes de que Esmirna se ganara el honor de construir el primer templo para Tiberio, la ciudad de Pérgamo se ganó el derecho de construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia romana de Asia. C. Pérgamo era especialmente conocida como un centro de adoración a la deidad Esculapio, representado por una serpiente. Esculapio era el dios de la sanidad y el conocimiento. Había una escuela de medicina en ese templo en Pérgamo. Debido al famoso templo dedicado al dios romano de la sanidad, las personas enfermas y dolientes de todo el imperio romano se reunían en Pérgamo en busca de alivio. 1. A los que sufrían se les permitía pasar la noche en la oscuridad del templo. En el templo habían víboras mansas. Durante la noche, la persona que sufría podía ser tocada por una de estas víboras domesticadas e inofensivas, y mientras se arrastraba por el piso, podía ser que la víbora lo toque y ser tenido como si fuera el toque del mismo Dios
y se le consideraba portador de salud y sanidad. Barclay. 2. Versículo 12b. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. A. El que tiene la espada aguda de 2 filos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, Juan observó que de la boca de Jesús salía una espada aguda de 2 filos. Ahora Jesús les muestra esta espada aguda de 2 filos a los cristianos en Pérgamo. 1. La descripción de la espada en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, nos ayuda a asociarla con la boca de Jesús. Jesús confrontará a esta iglesia con su espada, y ellos sentirán el filo agudo. B. Espada aguda de 2 filos. Esto nos recuerda el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús usará esta espada aguda de 2 filos para hacer una separación entre los cristianos de Pérgamo. 3. Versículo 13. Lo que Jesús sabe sobre la iglesia en Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A. Yo conozco tus obras. Jesús le ha dicho esto a cada iglesia. Es cierto también de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras obras, aun cuando no hay mucho que conocer. B. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. ¿Qué es lo que significa que ellos moran donde está el trono de Satanás? En muchas maneras, Pérgamo era un fuerte del poder satánico. 1. ¿Qué es lo que lo hacía una fortaleza? Hay muchas opiniones diferentes. Algunos creen que es porque Pérgamo era el centro de la religión pagana, especialmente de Esculapio Sóter o Esculapio Salvador. Otros creen que es porque Pérgamo tenía un gran altar en forma de trono dedicado al dios romano Zeus. Otros que es porque Pérgamo era el centro del antiguo sacerdocio de Babilonia, pero esto es difícil de probar concluyentemente. Otros piensan que es porque Pérgamo era el centro político de la adoración demandada por el gobierno romano. C. Pero retienes mi nombre. A pesar del hecho de que ellos vivían en una ciudad tan difícil, los cristianos de Pérgamo retenían su fe en Jesús. Retienes mi nombre. No has negado mi fe. 1. No has negado mi fe. Jesús alaba a los cristianos de Pérgamo porque no negaron la fe en él. Siempre es importante asegurarnos de que la fe que retenemos es la fe que pertenece a Jesús. D. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Un hombre en específico entre los cristianos de Pérgamo recibió un precioso título, testigo fiel. Este mismo título lo tiene también Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Antipas fue un hombre que siguió a Jesús. Fue un hombre que era como Jesús. 1. Antipas es uno de los grandes héroes anónimos de la Biblia. La historia no nos dice nada acerca de él, excepto en este pasaje. Es significativo que ninguna historia eclesiástica hace mención del mártir Antipas, del cual se arguye que ha sido una persona desconocida para el mundo, pero Cristo ve y nota a esos pequeños que le pertenecen, aunque el mundo no los vea. Poole. 2. Antipas vivía donde mora Satanás, pero aún así estuvo firme en contra de los ataques y de la maldad a su alrededor. Él cumplió el significado de su nombre, porque Antipas significa en contra de todos. 3. Testigo.
Es la antigua palabra griega martus. Martus es una palabra interesante y sugestiva. En el griego clásico, martus nunca significa un mártir en nuestro sentido del término. Siempre significa un testigo. Martus era aquel que decía, esto es verdad y yo lo sé. No es sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento que martus siempre significa mártir. Barclay. 4. Versículos 14 y 15. Lo que Jesús tiene en contra de los cristianos en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Los cristianos de Pérgamo eran alabados por retener el nombre de Jesús y por mantener su fe, pero al mismo tiempo su ambiente difícil no los excusaba de unas pocas cosas que Jesús tenía en contra de ellos. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Balaam era un prototipo de todos los maestros corruptos. De acuerdo con Números capítulo 22, capítulo 24 y capítulo 31, Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar a Balac, el rey de Moab, porque él no podía maldecir a Israel directamente. 1. Cuando Balaam aconsejó a Balac, le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El tropiezo estaba conectado con la idolatría, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y la fornicación. Si la iglesia en Pérgamo tiene a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, esto muestra que tienen tendencias hacia la idolatría y la inmoralidad. 2. El sexo inmoral marcaba a toda la cultura del antiguo imperio romano. Simplemente se aceptaba, y la persona que vivía por los estándares bíblicos de pureza era considerada extraña. Parafraseando al político romano Cicerón, citado en Barclay, si hay alguien que piensa que a un hombre joven no se le deba permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en extremo. No puedo negar el principio sobre el cual se mantiene, pero él contradice no solamente la libertad que concede nuestra era, sino también las costumbres y concesiones de nuestros ancestros. ¿Cuándo fue que esto no fue hecho? ¿Cuándo alguien halló alguna falta en ello? ¿Cuándo fue negado tal permiso? ¿Cuándo fue que lo que ahora está permitido no estaba permitido? Para abstenerte de la fornicación en esta cultura, en verdad debías de nadar en contra de la corriente. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, Jesús alabó a los cristianos de Éfeso porque odiaban las obras de los nicolaitas. Pero los nicolaitas también tenían su doctrina, y algunos entre los cristianos retenían la doctrina de los nicolaitas. 1. ¿En qué consiste la doctrina de los nicolaitas? El título de nicolaitas expresa la idea de una autoridad orgullosa y de una separación jerárquica. El nombre Nicolaos literalmente significa conquistar al pueblo. De acuerdo con antiguos comentaristas, los nicolaitas también aprobaban la inmoralidad. ¿Tienes ahí a los? ¿También tienes a los? El reproche no es solamente en contra de aquellos que retienen la doctrina de Balaam y los que retienen la doctrina de los nicolaitas. El reproche también era contra aquellos en la iglesia que permitían que ellos continuaran. Tienes ahí a los que. 1. Los cristianos de Pérgamo eran como los cristianos de Corinto, a los cuales Pablo les escribió en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 9.
Ellos eran muy tolerantes y aceptaban falsas doctrinas y una manera de vida inmoral. Y Jesús tuvo que reprenderlos. Satanás no pudo lograr tanto con la persecución, porque muchos retenían la fe, como Antipas. Entonces, Satanás intentó cumplir sus metas utilizando la decepción. La estrategia fue primero la violencia, después la alianza. 2. Un ambiente difícil jamás justifica compromiso con el mundo. Es fácil para una iglesia en tal dificultad justificar su compromiso en nombre de necesitamos toda la ayuda que podamos tener, pero ninguna iglesia necesita ese tipo de ayuda. 5. Versículo 16. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia en Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. La palabra arrepiéntete sobresale en este pasaje. A 5 de las 7 iglesias se les manda arrepentirse. Arrepiéntete es un mandato que aplica a todos los cristianos, no solamente a aquellos que vienen primero a Jesús. B. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no se arrepentían, los cristianos en Pérgamo enfrentarían a Jesús, que tiene una espada aguda de 2 filos. El juicio comenzaría en la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1. La espada de mi boca. Cuando Jesús venga contra los cristianos en Pérgamo, Él los confrontará con su palabra. 6. Versículo 17a. Una exhortación general a todo aquel que oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. El peligro de las falsas enseñanzas y de la conducta inmoral aún ronda en la iglesia el día de hoy. Pero también lo hace el peligro de permitir las falsas enseñanzas y la inmoralidad, como sucedía con los cristianos en Pérgamo. 7. Versículo 17b. La promesa de una recompensa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere. Aquel que venciere al espíritu de adaptación a la falsa enseñanza y a la inmoralidad, recibirá el maná escondido. Esta es la perfecta provisión de Dios, el verdadero pan del cielo. Juan capítulo 6, versículo 41. B. Y le daré una piedrecita blanca. En el mundo antiguo, el uso de una piedrecita blanca tenía muchas asociaciones. Una piedrecita blanca podía ser un boleto a un banquete, una señal de amistad o una señal de absolución en un tribunal de justicia. Jesús pudo tener cualquiera de estos significados en mente, pero por lo menos sabemos que es una seguridad de bendición. 1. Otros suponen que hay una alusión aquí a los conquistadores de los juegos públicos, a quienes no solamente se les conducía con una gran pompa hacia la ciudad a la que pertenecían, sino que también se les daba una piedrecita blanca con su nombre escrito en ella, lo cual era una insignia que les permitía ser mantenidos durante toda la vida a expensas del pueblo. Estas insignias eran llamadas tesserae entre los romanos, y había varios tipos. Clark da ejemplos de los diferentes tipos. Tesserae conviviales. Eran cartas de invitación o boletos de admisión para una fiesta pública o banquete. Cuando la persona invitada mostraba su tesserae, era admitida. Pero las más notables eran las tesserae hospitales, las cuales eran dadas como insignias de amistad y alianza, y sobre las cuales, con algún dispositivo, se hacía un grabado como un testimonio de que el contrato de amistad había sido hecho entre las partes. C. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es el significado de este nombre nuevo, de este nombre secreto prometido a aquel que lo recibe? ¿Es el nombre de Dios o es el nombre del creyente? Es probablemente el nuevo nombre del creyente, y el nombre en sí mismo es seguramente más importante que la piedrecita. 1. Una idea detrás de este nuevo nombre, de este nombre secreto, es que muestra la relación íntima que tenemos con Dios. Cuando una pareja está cerca, generalmente cada uno tiene sobrenombre. Esta es la misma idea. 2. Otra idea asociada con el nuevo nombre es simplemente la seguridad que se nos da de nuestro destino celestial. Tu nombre está allí, esperando por ti. Es como que tu reservación en el cielo ya está hecha. D. La carta de Jesús a la iglesia en Tiatira. 1. Versículo 18a. El carácter de la ciudad de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. A. Tiatira era la ciudad más pequeña y menos importante de las 7 ciudades a las cuales Jesús se dirigió en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En la historia no tenemos registro de que los cristianos en Tiatira sufrieran una significativa persecución política o religiosa. 1. El anciano Plinio se refiere a Tiatira como una frase casi de desprecio. Tiatira y otras ciudades de poca importancia. Barclay. B. Pero Tiatira era un centro de negocio e intercambio importante. Tenía muchos gremios activos de comercio y cada cual tenía su propia deidad patronal de la colección de dioses griegos y romanos. 1. Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15, menciona a Lidia, quien era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira era famosa por la fabricación de un tinte púrpura, y se encuentran numerosas referencias en la literatura secular del periodo a los gremios de comercio, los cuales fabricaban ropa. Walworth. 2. De las inscripciones que se han encontrado, está claro que Tiatira poseía más gremios de comerciantes que cualquier otro pueblo de su tamaño en Asia. Barclay. 2. Versículo 18b. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. A. El Hijo de Dios dice esto. Jesús se describe a sí mismo con un título que enfatiza su deidad. En la forma de pensar judía, ser hijo de algo o alguien significaba que tú tenías su misma naturaleza. Los hijos del trueno, Marcos capítulo 3 versículo 17, tenían la naturaleza del trueno. Así que el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. B. El que tiene ojos como llama de fuego. Jesús escogió esta descripción de sí mismo de la presentación en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, para enfatizar la idea de que sus ojos miraban con un juicio penetrante. C. Pies semejantes al bronce bruñido. Jesús escogió esta descripción de sí mismo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, para enfatizar su pureza, debido a que el bronce es puro y es altamente bruñido en el fuego. También enfatiza su constancia, debido a que el bronce era el metal más fuerte conocido en el mundo antiguo, y pies semejantes al bronce bruñido serían fuertes e inconmovibles. 3. Versículo 19. Lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Tiatira. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. A. Yo conozco tus obras. Tiatira era la ciudad más insignificante entre las 7 iglesias a las cuales Jesús se dirigió. Pero aún así, no estaba escondida de Jesús. Como a cualquiera de las otras iglesias, Jesús le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras. B. Amor y fe y servicio y tu paciencia. En muchas maneras, la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Tenía 4 grandes cualidades esenciales. Ellos tenían amor, tanto para el Señor como entre ellos. Ellos sabían de servicio y tenían una fe y una paciencia dignas de mencionar. C. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Este es otro halago a la iglesia de Tiatira. No solamente tenían estas obras, sino que las tenían en una medida creciente. Ellos estaban creciendo en amor, servicio, fe y paciencia. 4. Versículos 20 y 21. Lo que Jesús tiene en contra de la iglesia en Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pero, a pesar de todo lo bueno que Jesús ve en la iglesia de Tiatira, existen problemas significativos. Los problemas son lo suficientemente grandes como para que Jesús diga pero, lo cual significa a pesar de todo lo bueno, tengo unas pocas cosas contra ti. B. Que toleras que esa mujer Jezabel. El centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira es una mujer a la que Jesús llama Jezabel. Este quizás no haya sido el nombre literal, sino un título que representa claramente a una profetisa con estilo propio dentro de la iglesia y que sigue el patrón de Jezabel en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulos 16 al 21 y Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37. 1. El nombre Jezabel tenía una poderosa connotación. Si nosotros llamáramos a alguien un Judas o un Hitler, significaría algo malo. Es también algo fuerte llamar a esta mujer Jezabel. Ella era uno de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, quien intentó combinar la adoración de Israel con la adoración del ídolo Baal. Jezabel tenía un récord poco envidiable de maldad. Walburt. 2. Algunos antiguos manuscritos griegos expresan la frase esa mujer Jezabel como tu mujer Jezabel o tu esposa Jezabel. Basado en esto, algunos como Dean Alford han pensado que Jezabel era la esposa del pastor o que Jesús quiere decir que Jezabel era la mujer del pastor en un sentido simbólico. C. Que se dice profetiza. Esta Jezabel, en la iglesia de Tiatira, no era en realidad una profetisa, sino que ella decía que lo era, pero al parecer los cristianos la recibían como una profetisa. Y ese es el motivo por el que Jesús les da esta advertencia. 1. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 11, dijo que esto sucedería. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esas palabras fueron dichas en primer lugar con la vista en el final de los tiempos. Aunque siempre ha habido quienes se llaman a sí mismos profetas, pero no lo son. D. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Aquí Jesús describe el pecado específico de esta mujer Jezabel. Principalmente, ella era una influencia inmoral e impiadosa para los demás y conducía a los demás a pecar. Jezabel condujo a todos hacia la inmoralidad y la idolatría. 1. Debido a los fuertes gremios de comercio en Tiatira, fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos estaba tal vez conectado con las ocasiones sociales obligatorias de los gremios. Quizás un cristiano era invitado a la reunión mensual del gremio orfebre y la reunión se realizaba en el templo de Apolo. Jezabel permitiría o alentaría al hombre a ir, posiblemente usando una palabra profética, y cuando el hombre iba, caía en inmoralidad e idolatría. 2. El acercamiento a los gremios y sus reuniones era algo poderoso. Ningún comerciante o tratante podría esperar prosperar o hacer dinero a menos que fuera un miembro del gremio del comercio, Barclay. Sin embargo, se esperaba que los cristianos enfrentaran este tipo de presión. Un antiguo cristiano llamado Tertuliano escribió sobre los cristianos que vivían del comercio y que estaban conectados con la idolatría pagana. Él decía que un pintor podría encontrar trabajo en templos paganos o un escultor podría ser contratado para hacer una estatua de un dios pagano y se justificarían diciendo: «Esto es de lo que vivo y debo vivir». Tertuliano respondió: «Vivere ergo habes», ¿debes vivir? 3. Mis siervos. Esto muestra qué tan terrible era el pecado de Jezabel. Ella corrompía a los siervos de Jesús. Jesús dijo: «Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar». Marcos capítulo 9, versículo 42. Después, en esta carta, Jesús también revelaría una conexión entre el trabajo de Jezabel y la falsa doctrina. Esa doctrina, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Al parecer, esta Jezabel conducía a otros en la iglesia de Tiatira a descubrir las profundidades de Satanás. 1. En los días del Nuevo Testamento, muchas religiones no cristianas, como los ofitas y varios grupos gnósticos, decían que conocían las cosas profundas de Satanás. El antiguo escritor cristiano Tertuliano decía que si tú le preguntabas a un gnóstico sobre sus misterios cósmicos, ellos fruncían la ceja y decían: «Es profundo». Puede ser profundo, pero es un profundo hacia un hoyo peligroso. 2. ¿Cómo pueden los cristianos caer en las profundidades de Satanás? Quizás el razonamiento engañoso los llevó por este camino. Para controlar efectivamente a Satanás, debes de entrar a sus fortalezas y conocer sus profundidades, para que así puedas conquistarlo. Algunas personas utilizan un razonamiento similar en la guerra espiritual mal guiada de hoy día. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. La acusación más fuerte de Jesús es que esta Jezabel no quiere arrepentirse. Ella aparentemente rechaza la obra del Espíritu Santo en su corazón, el cual la llama a arrepentirse. 1. En estas palabras vemos la misericordia y el juicio de nuestro Señor. La expresión «tiempo para que se arrepienta» muestra misericordia. Dios nos da a nosotros tiempo para que nos arrepintamos y debemos de tratar a los demás de la misma manera. Por otra parte, la expresión «pero no quiere arrepentirse»
Nos habla del juicio de Dios. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, pero no es un tiempo sin límite. Hay un tiempo en el que Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 3. Esto significa que cuando Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, debemos de aprovechar este tiempo. 2. En el tiempo viene la gracia. No siempre es un proverbio veraz. Trap. G. Que tolera. Esto muestra el pecado de la iglesia de Tiatira. Aparentemente, ellos eran una iglesia modelo que trabajaba y mostraba amor, servicio, fe y paciencia. Pero aún así, había una corrupción significativa dentro de la iglesia. El pecado de la iglesia era que toleraban esta corrupción. 1. No era necesariamente un gran grupo los que seguían a Jezabel. Un poco de levadura afecta a toda la masa, y un poco de inmoralidad e idolatría corromperá a toda la iglesia, especialmente si influencia a otros de la manera en la que Jezabel lo hizo. 5. Versículos 22 al 25. Lo que Jesús quiere que la iglesia en Tiatira haga. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. A. Yo la arrojo en cama. Antes de que Jesús les diga a los cristianos de Tiatira lo que deben hacer, les dice lo que Él hará. Jesús castigará a esta Jezabel, la arrojo en cama, junto con aquellos que con ella adulteran. 1. La referencia al adulterio es importante. Habla de un adulterio sexual y de un adulterio espiritual. Cuando estos cristianos honran a otros dioses, son infieles al Señor que los salvó. 2. Por esta razón, la figura de una cama es tan apta. Ellos eran culpables de adulterio, tanto sexual como espiritual. Es como si Jesús dijera: como aman una cama sucia, aquí les daré una y los arrojaré en ella. 3. ¿Qué significaba esta cama? Podría ser simplemente una imagen de aflicción o una enfermedad que Jesús permitiría en las vidas de Jezabel y de sus seguidores como castigo. Sabemos por pasajes como 1 Corintios capítulo 11 versículo 30 que Dios puede utilizar la enfermedad como una manera de castigarnos cuando estamos en pecado. 4. La antigua palabra griega traducida aquí como cama es también la palabra utilizada para hacer referencia a un sofá de banquete. Y si ese significado es tomado, entonces podría querer decir: yo la heriré, mientras ella está sentada en sus festines prohibidos. Barclay. B. Si no se arrepienten de las obras de ella. Jesús revela el propósito de este castigo. Primero, es para acercarlos a que se arrepientan de las obras de ella. Ellos no escucharían a Jesús antes, así que Él debe de hablar más fuerte por medio de la cama de enfermedad. Segundo, es para dar un ejemplo de santidad a otras iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. 1. Mente y corazón. Es literalmente corazón y riñones. En la mente de los antiguos judíos, el corazón era el lugar del intelecto y los riñones eran el lugar de las emociones. Jesús dice: yo conozco sus pensamientos y sus sentimientos. C. Y a sus hijos heriré de muerte.
Todos los hombres mueren, pero no todos son exterminados con la muerte. ¿O es algo terrible ser exterminado con la muerte? Trapp. D. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había muchos fieles cristianos en Tiatira. A ellos Jesús simplemente les dice: retenedlo. No deben de dejar de hacer lo que es bueno. No se deben distraer ni desanimar, y deben de ser lo que Jesús quiere que sean y hacer lo que Jesús quiere que hagan. 1. Jesús también les dice por cuánto tiempo deben de retenerlo. Hasta que yo venga. Debemos de mantenernos y estar firmes para Jesús hasta que Él venga. Hasta ese entonces la batalla no terminará. 6. Versículos 26 al 28. La promesa de una recompensa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Aunque haya una influencia inmoral e idólatra de una Jezabel, los cristianos pueden vencer y guardar las obras de Jesús hasta el fin. No debemos de desanimarnos por completo debido a la inmoralidad que está a nuestro alrededor, aún entre los cristianos. La obra de Dios seguirá por medio de sus vencedores. B. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús prometió que su pueblo reinaría con él. Aquí hay una promesa especial a aquellos que venzan la amenaza de la inmoralidad y la idolatría. A ellos, Jesús les ofrece una parte de su propio reino. 1. Las regirá con vara de hierro. Esta cita de Salmos capítulo 2 habla de la autoridad del Mesías cuando gobierne sobre la tierra. En aquel día, la justicia será forzada, y aquellos que se rebelen en contra de Jesús serán quebrados como un vaso de barro con una vara de hierro. Jesús incluye esto aquí para dar esperanza a los cristianos fieles de Tiatira, quienes se sentían abrumados por la inmoralidad e idolatría a su alrededor. Jesús les recuerda: ustedes están en mi equipo ganador. 2. La palabra traducida como gobernar, poimanei, significa literalmente pastorear. Su gobierno no será simplemente aquel que ejecuta juicio, sino también aquel que administra misericordia y dirección. Walburt. C. Le daré la estrella de la mañana. Jesús les ofrece una recompensa más grande que el reino. Él se ofrece a sí mismo como recompensa, porque Él es la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. 7. Versículo 29. Una exhortación general para todos los que oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Esta es una carta que aplica para todos. Aplica a aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otros a pecar. Aplica a aquellos que siguen la enseñanza de una Jezabel y que instan a otros a pecar. Aplica a aquellos que permiten a Jezabel obrar en su maldad. Y aplica al que es fiel, el cual debe de mantenerse.